Hola, te habla tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Acompáñame a estudiar la Biblia un ratito con María. Bienvenido a mi canal y a tu canal. Vamos a leer en este momento en la Biblia Reina Valera 1960, el capítulo 39 de Génesis. Estoy compartiendo pantalla para que si quieres leerlo aquí conmigo. Y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay cosa mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella le asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado la ropa en sus manos, había huido fuera. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de la mujer, que la mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces vemos, queridos hermanos, vemos en esta fascinante historia, vemos a un hijo de Dios íntegro, un hijo temeroso de Dios, temeroso de Dios, respetaba la ley de Dios y la palabra de Dios, y también era fiel a su amo. A Potifar era jefa, que era un capitán de la guardia, entonces del rey. Entonces, esto era en la nación de Egipto. Entonces vemos cómo, entonces José, el faraón puso todo lo que tenía, puso a José a administrar su casa. Todo lo que allí estaba, entonces era administrado por José. Es decir, él administraba la casa de aquel gran oficial, aquel gran capitán del rey. Esta casa era administrada por José. Entonces vemos cómo dice que José era de hermoso semblante, y cómo entonces la mujer de Potifar se fijó en él. Entonces cada vez le decía que durmiera con ella, hasta que un día la casa estaba sola y trató entonces de que él durmiera con ella. Es bueno saber que ella, probablemente por su estatus, porque él tenía ante los ojos de ella, al parecer, ella lo veía como un esclavo que tenía que someterse a la orden de ella, así como a la orden de Potifar, porque realmente él fue vendido. Entonces fue vendido por sus hermanos. Toda esta historia ya la conocemos, y por un asunto de celos, por un asunto así mismo de envidia que tenían, porque Jacob amaba a José más que a los demás hermanos, porque lo tuvo en su vejez, y toda esa historia ya usted la conoce. Ahora bien, centrándonos en la parte de la fidelidad de José, fíjense cómo Dios estaba con José, y todo lo que José hacía, fuera en la casa como en el campo, entonces Jehová lo prosperaba. Es decir, que la casa de Potifar recibió gran bendición por tener un siervo, un hijo de Dios allí, entonces allí en su hogar. Es bueno saber que un hijo de Dios, cuando llega a un lugar, el lugar es santificado, porque Dios entonces anda, es decir, Dios está en el corazón de ese hijo fiel de él. Entonces es una luminaria, es un faro de luz donde quiera que va, y todo lo que hace prospera. Así como Jehová estuvo contigo, con José, también está contigo hoy. Y es bueno saber que hay que ver entonces por qué Jehová estaba con José. José era íntegro, y era porque la mujer de Potifar era de hermoso parecer, era una señora muy hermosa. Pero él dijo: iré yo a hacer este gran mal a mi Señor, y también pecaré contra Dios, porque cuando hacemos un mal a nuestro prójimo, también pecamos contra Dios. Entonces es bueno saber esto, que tenemos que, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me llama la atención que el caso de José, él no se intimidó por el estatus de la señora. Para en el momento que le ofreció, entonces, podemos decir un acto indigno, un acto inmoral, podemos decir, él no entró en esta situación, hermanos. Yo no sé aquí en este video quién está en este momento siendo probablemente puedes estar siendo invitado para
entonces para hacer algo indigno, porque la casa estaba sola, solo estaban ellos dos. No sé quién te está mirando y quién te ha llevado a un terreno y te ha dicho nadie nos está viendo. Probablemente un esposo que esté siendo, o una esposa que esté siendo tentados para serle infiel a su pareja. Probablemente te han también ofrecido algún negocio ilícito, esto yo no lo sé. Probablemente, entonces, hay algún pecado que se te ha ofrecido, que entonces para algún acto ilícito que se te ha ofrecido y que te dicen que nadie te está viendo. Entonces, es bueno saber que José entonces dijo un rotundo no, le dejó la ropa en la mano y se fue, huyó. Así que huye, no traiciones a tus semejantes, ni traiciones tampoco a Dios. No entristezcas el corazón de Dios. Y es bueno saber que Dios estaba en la casa de José, en la casa de Potifar, porque allí estaba José. Estaba también, si José iba al campo, también el campo era prosperado. Cuando José vino el amo, vino Potifar, y entonces se enfureció y mandó a entrar a José en la cárcel donde estaba. Entonces allí estaban los presos del rey. Y es bueno saber que en la cárcel, ¿quién estaba con José? Dice que Dios puso entonces también favor, entonces para que favor en José, o gracia en José, para cuando el encargado de la cárcel lo vio, entonces dejó todo. Él administraba entonces la cárcel. Por donde quiera que José se movía, allí administraba. A veces le pasa esto a los hijos de Dios. Por donde quiera que nos movemos, allí somos líderes. Porque Dios así lo quiere, hermanos. Así que no es el lugar donde él estuviera. Donde quiera estaba Jehová allí. Y donde quiera que José se movía, todo prosperaba. Esto tenía que ver con el nivel de santidad de José. Su integridad. Cumplía la ley de los hombres y también la ley de Dios, la palabra de Dios. Probablemente José tenía una consagración, era un hombre apartado para cosas santas, cosas puras. Entonces, hermanos y amigos en Cristo, vemos cuántas bellas lecciones. Nos estamos enfocando en la parte de la integridad de José, porque es una historia muy larga, hermanitos, y solo son pequeñas reflexiones que ya debo ir terminando. Entonces vemos cómo entonces también la cárcel prosperó, cómo José probablemente haya organizado la cárcel, cómo entonces también probablemente le haya hablado a los presos del único Dios verdadero. Entonces, fíjense ustedes, entonces, porque dice que Jehová estaba en la cárcel con José. Así que donde quiera que tú estés, sea en el palacio, o sea en el desierto, o sea entonces en el campo, sea en el negocio que estés, donde quiera que tú estés, Jehová estará contigo si te mantienes fiel, porque hay un punto que no se puede quedar en este comentario. Y ya terminando, decimos que si José hubiese caído en la tentación de aquella mujer por un momento, entonces él haya entonces caído en la situación de ella, de sus deseos inmorales o deseos carnales, entonces ya Dios probablemente de acuerdo a lo que dice la Biblia, se apartara de José. Y cuando hubiese caído en la cárcel, no solo probablemente lo hubiesen matado de una vez, porque Jehová seguía preservando su vida. Había un propósito grande con José, pero estamos diciendo que la integridad de José le aseguró que Dios estuviera siempre con él. Así que
Es bueno saber esto y acuérdate que la palabra de Dios dice, porque probablemente si has caído en algún pecado, el Señor no nos invita a pecar, pero Él nos dice, porque Él sabe que somos una raza caída y que pecamos de mil maneras. El Señor nos dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a ti y a mí a ser personas íntegras. Gracias por estar aquí un ratito con María. Te acompañó tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Dios te bendiga.